Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos iniciando la sesión 3 de los ejercicios del tema de inversión. Entonces, ahorita vamos a continuar con la idea de lo que hemos hecho tanto en la sesión 1 como en la sesión 2, sobre todo la sesión 2 de estos ejercicios, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es demostrar estas dos proposiciones. La primera, de hecho, también como al igual que en la sesión anterior, pues van muy de la mano estas dos proposiciones. Entonces, al resolver una, prácticamente estamos resolviendo la siguiente. Entonces, la primera dice que hay una infinidad de maneras de invertir dos circunferencias no concéntricas en dos circunferencias del mismo radio. Y la segunda dice que si tenemos tres circunferencias que se intersectan entre sí y tienen un punto en común, esto es igual a las circunferencias que teníamos en la sesión anterior. Si tenemos tres circunferencias de ese tipo, entonces se pueden invertir en tres circunferencias del mismo radio. De hecho, si ponemos un poco de atención, pues la primera proposición es un caso más general que la segunda. Y lo mismo, ahorita ya no voy a escribir tanto, simplemente voy a tratar de hacer una explicación lo más clara que yo pueda y basándome en la construcción que yo ya hice en GeoGebra. Entonces creo que es cuestión de ir poniendo atención. Procuraré verbalizar todo lo que se requiera, aunque quizá, o más bien, aunque ya no lo voy a escribir, ya es cuestión de cada uno, pues ir escribiendo lo que voy diciendo para ir teniendo registro de cómo se podría hacer la demostración de estas dos proposiciones. Entonces voy a iniciar con la primera. Dice que si tenemos dos circunferencias no concéntricas, se pueden invertir de muchas maneras, es decir, con muchos centros de inversión en dos circunferencias del mismo radio. Para eso, pues voy a ocupar una construcción que ya hice en GeoGebra, que es esta, que de hecho, si nos fijamos, es la misma que ya ocupamos en la sesión anterior. Entonces, ahorita para hacer la primera proposición, nada más hay que centrar nuestra atención en esta circunferencia y en dos de ellas, en esta circunferencia negra y en dos. Entonces, si se fijan, la proposición dice que es suficiente con que las circunferencias no tengan sus centros en el mismo punto, es decir, sean no concéntricas, es decir, que este centro y este centro sean puntos distintos y no establece nada acerca de que las circunferencias se puedan tocar o no se puedan tocar. Entonces aquí, como no vamos a ocupar el hecho de que se corten o no se corten, no importa que en nuestra figura se estén cortando, eso no lo vamos a utilizar. Entonces, lo que sí vamos a utilizar es otra vez la propiedad que ya vimos en la sesión 1. En la sesión 1 vimos que si tenemos el punto P y el punto P' de tal manera que son inversos con respecto a una circunferencia, si esas tres cosas, es decir, esos dos puntos inversos y esa circunferencia los invertimos a su vez con respecto a una circunferencia que tenga centro sobre la misma circunferencia, entonces se invierten en una recta y dos puntos simétricos. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Nada más en esta figura hay más elementos de los que se necesitan. Nada más es cuestión de centrar la atención en lo que nos es útil. Centremos nuestra atención en esta circunferencia negra y en esta circunferencia negra. Una de sus circunferencias de antisimilitud es la rosa. Y de hecho, en la proposición que estamos haciendo ahorita que dice que dos circunferencias no concéntricas, sabemos que dos circunferencias con el simple hecho de que sean no concéntricas siempre tienen al menos una circunferencia de antisimilitud. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo puedo considerar alguna de las circunferencias. En este caso considero esta circunferencia rosa como circunferencia de antisimilitud de esta circunferencia negra y de esta. Ahora, al igual que ya hicimos la vez pasada, si yo me tomo un punto
ahorita ya no lo quiero marcar. Si yo me tomo un punto en la circunferencia negra, ese punto va a tener su inverso sobre la otra circunferencia negra. Lo voy a pintar no, es que ya no quiero ensuciar la figura. Si yo me tomo un punto que esté sobre esta circunferencia negra, va a tener su inverso sobre la otra circunferencia negra con respecto a la circunferencia rosa, es decir, este punto que es el centro de la circunferencia de antisimilitud, un punto P' acá y un punto P acá, son P y P' son inversos con respecto a la circunferencia azul, y yo sé que si invierto eso con respecto a una circunferencia que tenga su centro sobre la circunferencia rosa, obtengo una recta y dos puntos inversos. Eso ya lo hicimos tanto en la sesión 1 como en la sesión 2. Entonces, aquí el punto es que, valga la redundancia, yo me puedo tomar cualquier punto que esté sobre la circunferencia rosa como centro de inversión. En particular, me voy a tomar este punto como centro de inversión. Entonces, ahorita este punto es la intersección con las otras tres circunferencias, pero no importa, ahorita solo veámoslo como que es veámoslo como que es un punto sobre la circunferencia rosa, que es circunferencia de antisimilitud. Entonces, como esa propiedad se vale siempre y cuando el punto P y el punto P' sean inversos, como si yo hago variar al punto P sobre la circunferencia negra, todo el tiempo ese punto P es inverso con respecto al punto P', con respecto a la circunferencia rosa. Por lo tanto, al invertirlos con respecto a un punto que está sobre la rosa, este va a ser ahora mi centro de inversión y esa circunferencia roja va a ser mi centro de inversión. Es decir, la proposición que vimos en la sesión 1 dice que si yo invierto esta circunferencia, se va a invertir en una recta. Entonces, si hacemos eso, esa circunferencia se invierte, la circunferencia rosa se invierte en esta recta. Y cada punto que yo tomara en esta circunferencia negra, se invertiría en un punto con respecto a la roja, y cada punto P' que estaría sobre la otra circunferencia negra se invertiría en un punto simétrico. Por lo tanto, como punto a punto el punto P y el punto P' van siendo simétricos con respecto a la línea rosa, si yo hago variar al punto P, ese punto va siendo simétrico con respecto a la línea rosa de su punto P', por decirlo de alguna manera. Ahora, veamos, esta circunferencia negra es una circunferencia que en este momento no pasa por el centro de inversión. Ahora, si se fijan, estamos con la característica de que esta circunferencia no pasa por el centro de inversión y esta circunferencia tampoco pasa por el centro de inversión. Por lo tanto, si yo invierto esta circunferencia y esta circunferencia con respecto a la circunferencia roja que tiene su centro en la circunferencia de antisimilitud de las dos circunferencias negras, se van a invertir en circunferencias, pero el punto es que cada punto de esta es simétrico. Bueno, el inverso de cada punto que está sobre esta circunferencia es simétrico del inverso de cada punto que está sobre esa circunferencia. Es decir, como punto a punto van siendo simétricos con respecto a esta recta, y como ambas circunferencias se invierten en circunferencias, esas circunferencias tienen que ser tienen que ser simétricas. Es decir, por ejemplo, el inverso de esta circunferencia es esta, y el inverso de esta circunferencia es esta. Pero punto a punto, cada punto que está en esta circunferencia es simétrico de su correspondiente en estas circunferencias.
punto a punto van siendo simétricos con respecto a la rosa, y este punto va dibujando una circunferencia, entonces este punto tiene que ir dibujando una circunferencia, y estas dos circunferencias son simétricas con respecto a la recta rosa. Por lo tanto, al ser simétricas, deben ser igualitas, deben de ser congruentes, es decir, deben de tener el mismo radio. De esa manera, acabamos de demostrar que si yo tengo dos circunferencias, una y dos, esas dos circunferencias se pueden invertir en dos circunferencias del mismo radio. Lo único que tenemos que hacer es tomar como centro de inversión cualquier punto que esté sobre alguna, o porque pueden ser una o dos, cualquier punto que esté sobre una de las circunferencias de antisimilitud de las circunferencias dadas, y aplicando la propiedad que ya vimos en la sesión 1, es claro, es ya corolario pues, que estas dos tienen que ser circunferencias simétricas con respecto a la línea rosa, y por lo tanto tienen que ser circunferencias del mismo radio. Y entonces aquí el punto es que el centro de inversión puede ser cualquier punto de la circunferencia rosa, y por lo tanto hay muchas circunferencias que pueden servir como circunferencias de inversión, y por lo tanto hay una infinidad de maneras de invertir esta circunferencia y esta circunferencia en dos circunferencias del mismo radio. Ahora, con eso queda completada la primera proposición. Ahora la segunda proposición es exactamente lo mismo, pero ahora lo que te dicen es, en lugar de considerar dos circunferencias, considera tres, y considera tres circunferencias que se intersecten entre sí y que tengan un punto en común. Demuestra que entonces se pueden invertir en tres circunferencias del mismo radio. Ya nada más es cuestión de ver lo que tenemos que hacer. Si tenemos tres circunferencias, y obviamente las tres circunferencias van a ser una negra, dos negras y tres negras, de tal forma que se intersectan por pares y tienen el punto en común en este momento claramente es este, y este punto es donde se intersectan estas dos, este punto es donde se intersectan estas dos, y este punto es donde se intersectan estas dos. Hay que demostrar que estas tres circunferencias se pueden intersectar, se pueden invertir en tres circunferencias del mismo radio. Entonces, lo mismo, si yo, por ejemplo, esta circunferencia y esta circunferencia la invirtiera con respecto a una circunferencia que tenga su centro en este punto, se van a invertir en dos circunferencias del mismo radio, porque acabamos de decir que si nomás nos fijamos en dos circunferencias podemos agarrar cualquier punto de su circunferencia de antisimilitud. Pero dado que tenemos ahora tres circunferencias, y dado que están cumpliendo, que tienen un punto en común y que se cortan por pares en otros tres puntos, podemos aplicar lo que vimos en la sesión anterior, que en estas condiciones sabemos que existen 6 circunferencias de antisimilitud, y que de esas 6 circunferencias de antisimilitud se van cortando por tercias, es decir, en este momento claramente por lo que se vio en la sesión 2, podemos considerar este punto que es la intersección de tres circunferencias de antisimilitud de estas tres circunferencias negras iniciales. Por lo tanto, yo diría hasta cierto punto claro que este punto nos puede servir para lo que queremos hacer, y de hecho también nos puede servir cualquiera de los otros tres puntos. Por ejemplo, este punto también es otro de los puntos donde se intersectan tres circunferencias de antisimilitud, es decir, este punto también nos podría servir exactamente igual al punto que elegimos. Este punto también nos podría servir exactamente para lo mismo, y este punto también, es decir, hay 4 puntos que podemos elegir. Yo elegí este porque está como más afuera de la figura y se ve más claro. Entonces, lo mismo, en particular, ya no hay que hacer, ya podemos llevar avanzado la proposición, porque como este punto rojo en particular está sobre la circunferencia rosa, que es de antisimilitud
para esta negra y esta negra, si las invertimos con respecto a este punto como centro y esta circunferencia como circunferencia de inversión, acabamos de probar que se invierten en dos circunferencias que tienen el mismo radio. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, ahora hay que fijarnos en que este punto rojo en particular también está sobre la circunferencia amarilla, que es circunferencia de antisimilitud para esta circunferencia negra y para esta. Por lo tanto, si yo invierto con respecto a un punto de la circunferencia amarilla, que es el punto amarillo, que es este punto rojo, esta circunferencia de antisimilitud, esta que estoy señalando, se invierte en una recta, porque esta circunferencia pasa por el centro de inversión. Y esta circunferencia y esta circunferencia, como son inversas con respecto a la amarilla, se van a invertir punto a punto en puntos simétricos, y por lo tanto, por ejemplo, el inverso de la circunferencia, el inverso de la circunferencia, de esa circunferencia ya lo habíamos obtenido, y falta obtener el inverso de esa circunferencia, que tiene que ser otra circunferencia que va a ser simétrica con respecto a esta. Por lo tanto, y bueno, aquí ya terminé, me adelanté. Entonces, pues sí, hay que adelantarnos. Entonces, el inverso de esta circunferencia es esta. Y creo que lo demás ya es bastante, ya bueno, esperaría yo que ya fuera obvio. ¿Por qué? Porque en particular este punto también está sobre la circunferencia verde, y entonces la circunferencia verde es circunferencia de antisimilitud para esta circunferencia y para esta. Por lo tanto, el inverso de la circunferencia verde es una recta, que es la recta verde que está aquí, y por lo tanto otra vez esta y esta se invierten en circunferencias del mismo radio. Entonces, como por pares van siendo del mismo radio sus inversas, ya no es nada difícil, de hecho es obvio concluir que entonces tienen que ser del mismo radio. Esta es simétrica a esta y por lo tanto tienen el mismo radio. Esta es simétrica a esta, por lo tanto tienen el mismo radio, y por transitividad esta y esta tienen el mismo radio, es decir, son tres circunferencias que tienen el mismo radio. Y si nos fijamos, la otra parte interesante es que como estas tres circunferencias se cortan en este punto, sus inversos se deben de cortar en un punto, y como de 2 en 2 se van cortando en otros 3 puntos, sus inversas de 2 en 2 se deben de ir cortando en 3 puntos. Es decir, ahorita sí podemos garantizar que el inverso son tres circunferencias que tienen el mismo radio y que además se cortan o tienen un punto en común y se cortan por parejas en otros 3 puntos. Entonces, eso lo vamos a utilizar para lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí ya terminamos. Acabamos de demostrar que tres circunferencias se pueden invertir en tres circunferencias del mismo radio. Y a manera de resumen, la conclusión sería que lo único que tenemos que hacer es seleccionar como centro de inversión uno de los puntos donde concurren tres de las circunferencias de antisimilitud de las tres circunferencias iniciales. Y como sabemos que esas tres circunferencias iniciales, dadas las características que cumplen, tienen 6 circunferencias de antisimilitud, sabemos que hay 3 puntos que me pueden servir como centros de inversión para hacer esta construcción. Es decir, estas tres circunferencias se pueden invertir de 4 maneras distintas en 3 circunferencias del mismo radio. Entonces, hasta aquí le dejo. En la siguiente sesión voy a terminar con un problema que a mi gusto está muy interesante, y de hecho ese problema es el que me motivó a hacer estas 3 sesiones. Entonces, hasta aquí le dejo, y posteriormente hacemos la última sesión, digámoslo así, de este bloque. Entonces, pues hasta luego. Soy Jorge Alonso.